Bueno, buenos días. Buenos días.
Estábamos viendo ayer lo que se denomina el proceso del constitucionalismo, o sea, cómo nace, cuándo, por qué, y las diversas etapas. Vamos a hacer un pequeño resumen de eso. El constitucionalismo nace como un sistema nuevo, novedoso, que viene a sustituir a la monarquía junto con la república, ¿no? ¿Qué fue eso? A ver, apague los micrófonos. Constitucionalismo y sistema republicano es como que van un poco de la mano, y cuando se modifican las viejas formas de gobierno de las monarquías absolutas y van siendo, esos reyes van perdiendo atribuciones y los órganos legislativos de esas monarquías van ganando competencia, empieza el cambio de sistema, que lo vemos en 3, 4, 5 momentos distintos en el proceso histórico. Algunos de estos momentos yo les comentaba: las revoluciones inglesas de 1640 y de 1680, la Revolución Francesa, lo que se denomina como la Revolución Americana. Van generando cambios, van apareciendo instrumentos nuevos, modalidades o ejercicio de competencias nuevas, y el sistema va cambiando. No es lo mismo el mundo del 1800 que el mundo de fines del 1600. Esos 100, 120 años sirven como una, entre tantas otras cosas que ocurrieron, bueno, con la aparición del constitucionalismo. Si bien les decía yo ayer que hay autores y en cursos de posgrado, podemos arrancar estudiando el constitucionalismo desde la antigüedad, o sea, cómo era el constitucionalismo, el ejercicio de la relación de poder en los pueblos antiguos, en la antigua Grecia, en la antigua Roma. Otros hablan de un constitucionalismo medieval, pero nosotros vamos a encarar entonces a partir del siglo XVIII, lo que denominamos el constitucionalismo clásico. Este constitucionalismo clásico, que es en el cual también nace nuestra Constitución, tiene características muy particulares que las veíamos ayer: la Constitución escrita, codificada, el tipo constitucional racional normativo, que vamos a ver más adelante, este tema de los tipos constitucionales, o sea, la fuerza de la razón sobre la fuerza de la historia o de la costumbre, la creación, aparición y vigencia de lo que se denomina el Estado de Derecho, o sea, aquella situación jurídica en la cual todos los habitantes de un territorio determinado están sujetos a la misma ley, inclusive aquellos que crean o sancionan la ley, y que esto era novedoso si lo comparamos a cómo era el sistema anteriormente, porque en la monarquía todos los habitantes estaban sujetos a la ley, menos el rey y su corte. Los que creaban la ley no se sometían a la propia ley que crean. Eso es un sistema monárquico absoluto. Entonces, en el sistema del constitucionalismo clásico, del Estado de Derecho, la gran ruptura del modelo anterior es cuando aparece el Estado de Derecho, en donde todos se someten a la misma ley. No hay leyes de clase, no hay leyes para unos y leyes para otros. O sea que es un cambio profundo, donde el principio de libertad individual aparece con un resguardo impresionante, porque era casualmente el derecho más vulnerado en el modelo anterior. La libertad individual en un sistema, en un constitucionalismo, y por eso decimos clásico, porque representa como esta primera aparición. La libertad individual es ampliamente protegida. Lo vimos ayer en nuestra propia Constitución Nacional, el artículo 18 sobre el debido proceso y las garantías a la libertad individual, el artículo 19 sobre el principio de reserva y sobre el principio de legalidad.
en donde el rol del Estado es un Estado que no interviene, es un Estado que no se mete en las relaciones familiares, personales, no se mete en las relaciones laborales, no se mete en las relaciones económicas, no dirige la economía. Es un Estado no interventor, es un Estado, como yo le decía, que lo denominan los franceses del laissez-faire, es un Estado del dejar hacer. Un Estado que no se involucra, pero sí tiene un rol, por eso se lo define como Estado gendarme, es un Estado que aparece frente a la emergencia. Frente a la emergencia bélica, la emergencia sanitaria, la emergencia sobre una cuestión de la naturaleza. Es un Estado que si uno se corta la cabeza porque se cae en la calle, el hospital público lo va a coser, que si un país extranjero invade nuestras fronteras, el Estado va a responder. Es un Estado que aparece frente a la emergencia, solucionada la emergencia, es un Estado que retrocede, pero que no va a determinar, no va a determinar el rumbo de las relaciones económicas. ¿Mm? Bueno, esto transita así por el siglo XVIII, cuando aparecen las primeras constituciones, siglo XIX, cuando se consolida este proceso constitucionalista, y aparece el siglo XX, o sea, el 1900, y en las primeras 2 décadas del siglo XX empiezan a aparecer situaciones de ruptura con respecto al modelo anterior, situaciones nuevas o distintas. Aparece la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, las revoluciones tecnológicas, ¿no? La aparición de la máquina ya a fines del siglo XVIII, principio, o sea, ya en el siglo XVIII y siglo XIX ya aparecía la máquina, pero con más fuerza en las primeras 2 décadas del siglo XX, y eso genera cambios tecnológicos. La máquina sustituye a la persona. La máquina trabaja 24 horas, la máquina no hace paro, no hace huelga, la máquina no tiene hijos, la máquina no va a la cancha los domingos, la máquina no cumple años, y la máquina no descansa, sustituye a la persona. El cambio tecnológico genera que lo que antes hacía un montón de gente, ahora lo empieza a hacer una máquina. Y esa gente queda sin trabajo, y esa gente es ociosa, y esa gente no genera empleos, no tiene empleos. O sea que los cambios tecnológicos de principios del siglo XX generaron un caudal de personas con trabajos precarizados que antes no existían. Eso genera mucha mano de obra para las guerras, y el siglo XX se denomina el siglo de las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, que se desarrolla en todo el mundo, principalmente en los campos europeos, pero en todo el mundo hay conflicto, inclusive en el Río de la Plata, en el Atlántico Sur, por supuesto en África, en Asia. ¿Y qué genera la guerra, más allá del resultado y más allá de lo que por lo que peleaban? A la finalización de la guerra, en 1918, el escenario es muy distinto. Es una guerra cruenta, es una guerra donde se utilizan armas que no solamente matan, sino que lastiman mucho. Es una guerra a la bayoneta, a la bomba, al gas envenenado, más de 40, 50, a veces millones de muertos. Pero es una guerra que genera millones y millones, porque supongamos que 1 de cada 2 muertos fuera casado, y hubo 40 millones de soldados muertos, y el otro día aparecen 20 millones de viudas. Situación que no se contemplaba en Europa. Y a un promedio de 2 o 3 hijos por muerto, entre 60 y 70 millones de huérfanos en toda Europa. Situación que no era contemplada, viudas, huérfanos, lisiados, porque no solamente que se muere, pero que pierde la pierna, el brazo, la vista, el habla, la audición, el que queda trastornado psíquicamente. Millones y millones de personas sin brazos, sin piernas, personas que no pueden ver, que necesitan de otro para trasladarse, personas que quedan en una situación
de trastorno mental. Entonces, la realidad europea al otro día o durante la guerra, esa segunda década del siglo XX, es una realidad distinta a lo que pasaba antes, porque falta mano de obra, porque muchos hombres, millones de hombres han muerto, porque la mujer sale a trabajar y la mujer no estaba calificada para trabajar, porque no tenía educación, porque la mujer no iba a la escuela. La mayoría no sabían ni leer ni escribir. Y encima se había quedado viuda con 2, 3, 4 hijos a cargo, millones de huérfanos que andaban buscando comida por las calles. Y los lisiados, que no se sabía dónde ponerlos. Empieza a cambiar el rol del Estado. Ya ese Estado de la CEFER no sirve. Ya ese Estado gendarme que aparece en la emergencia y después se retira, no sirve. Y encima, después de la Primera Guerra Mundial, al otro año aparece lo que se denomina la fiebre española, diezmó el 10% de la población de Europa. Parecida a esta pandemia que tenemos nosotros, pero mucho más grave. Esa famosa que se denomina fiebre española, en 1919, mató, aparte de lo que había matado la guerra, mató a millones de personas más este proceso pandémico de una epidemia, de una enfermedad que no se conocía su tratamiento. Entonces, Primera Guerra Mundial, 40, 30, 40 millones de muertos, fiebre española, otros 20, 25 millones de muertos. Imagínense lo que era el mundo en 1920. Imagínense lo que era el mundo en 1920. Entonces, el Estado deja ese rol de no intervención y comienza a modificar su actitud. Y empezamos a pasar lentamente de esto que denominamos nosotros el constitucionalismo clásico a lo que se denomina el constitucionalismo social, que no es el opuesto, que no es la negación, sino que es el complemento. Así lo define Vidal Campos. El constitucionalismo social viene a complementar el modelo del constitucionalismo clásico. Y el rol del Estado va cambiando ya. No solamente este Estado se garantiza el Estado de Derecho, que eso se mantiene inalterable, sino que el Estado gendarme del constitucionalismo clásico, el Estado gendarme, comienza a cambiar y se convierte en lo que se define en esa época como el modelo del Estado de bienestar. El Estado ya interviene, se mete en lo que pasa en la fábrica, se mete en lo que pasa en la empresa, se mete en lo que pasa en la familia, se mete por géneros y por condiciones, aparece legislación específica para la mujer, para la ancianidad, para la minoridad, para la discapacidad, para el trabajador, para el que ya dejó de trabajar. Es un Estado que se mete en todo, es un Estado que decide qué se produce en su extremo más importante. ¿Cómo vemos este cambio? Bueno, ahora vamos a ver. La libertad, digamos, ¿qué es lo que se mantiene inalterable en el constitucionalismo social? Se mantiene inalterable el Estado de Derecho, se mantiene inalterable la protección a la libertad individual, pero empieza a rodearse el otro derecho, espejo, digo yo, de la libertad, que es la igualdad, que estaba en niveles inferiores y que después vamos a hablar específicamente de esto, empieza a rodearse de otros manifestaciones jurídicas para levantar el estatus de la libertad, de la igualdad. Porque en el constitucionalismo clásico venía la libertad individual y por debajo venía la igualdad, que era solamente una igualdad formal, una igualdad ante la ley. Pero en el modelo que aparece en la segunda década del siglo XX, ya la igualdad empieza a ser considerada con otras fortalezas. Ya decimos que no solamente me alcanza a mí ser igual ante la ley,
a mí me alcanza, yo necesito ser igual en situaciones iguales, yo necesito la igualdad de oportunidades, yo necesito la igualdad de posibilidades, y eso va a depender de la injerencia que tenga el Estado para otorgarme o garantizarme el acceso a determinados beneficios, derechos, etc. Pero eso lo vamos a dejar para una clase a continuación de esto. ¿Cómo se hace el traspaso del constitucionalismo clásico al constitucionalismo social? Bueno, Karl Lowenstein, que es un cientista político, un profesor, fue de Derecho Político, Karl Lowenstein, lo deben haber leído o estudiado cuando dieron Derecho Político, me imagino que sí. Él plantea tres formas en donde podemos visualizar de qué manera pasamos de un modelo a otro. Una es mediante la reforma de la legislación, o sea, la actividad legislativa que va reformando leyes, que va creando nuevas leyes, adecuando el marco, el sustento normativo a la nueva realidad que está apareciendo. Otra es la vía de la reforma de la Constitución, modificar la Constitución anterior, reformarla e introducir en la Constitución aquellas instituciones que son las necesarias para hacer frente a esta nueva realidad social, educativa, económica, política, cultural, etc. Y otra, dice Lowenstein, es la vía de la revolución. La revolución es un cambio normativo violento. Hoy hay unos, mañana hay otros. Hoy hay un sistema jurídico, mañana otro sistema jurídico. La revolución no es ni un cambio, ni una modificación, ni una transformación. Es una revolución. Cambiar una cosa por otra. Vamos a analizar estos tres modelos. ¿Qué pasó con la Argentina? ¿Cómo hizo la Argentina? La Argentina utiliza desde principios, de los primeros años del siglo XX, utiliza el mecanismo de la reforma legislativa. Es el Congreso argentino, quizás en una de sus mejores etapas, el que sanciona las nuevas leyes que van permitiendo la modificación del sistema. Y esto ocurre a partir de 1905, 1907, 1909, con la incorporación de nuevas clases sociales al ámbito de la representación política. Fíjense que recién en 1905 aparece el primer diputado socialista, Alfredo Palacio, pero aparecen a partir del 1900 los diputados radicales, hijos de inmigrantes, o sea que los hijos de inmigrantes empiezan a acceder a la representación política. Eso es un cambio, porque la representación política estaba fuertemente asentada en lo que eran los representantes quizás de los sectores más acaudalados, pero que no representaban partidos políticos porque no existían los partidos políticos. Los partidos políticos arrancan mucho después, más o menos para esta época. Entonces empieza a haber una modificación en la Argentina, en la base, en el sustrato de la representación política. Aparece el socialismo, el radicalismo, la democracia progresista en Santa Fe, se van incorporando diputados y senadores que ya no representan a las familias tradicionales ni a las tendencias de cada una de las provincias, sino que representan a partidos políticos, situaciones nuevas. Juan B. Justo, Nicolás Repeto, Alejandro Korn, Camet, el de Mar del Plata, y lo que genera a partir de 1912 la modificación de la ley electoral, el cambio del sistema electoral genera una irrupción en el ámbito legislativo de representantes de sectores sociales que hasta ese momento no habían llegado al Congreso de la Nación. Esto genera la aparición de leyes. La primera ley de accidente y riesgos de trabajo es de 1919 o 17, con el gobierno de Irigoyen.
fue el presidente que generó más reformas en el ámbito laboral. La ley de accidentes y riesgos de trabajo, la ley que limita la cantidad de horas que se trabaja, la aparición del sábado inglés, lo que mi abuelo o los bisabuelos de ustedes le decían el sábado inglés. ¿Qué era el sábado inglés? El trabajador trabajaba de lunes a viernes y trabajaba sábado hasta el mediodía. Y del sábado al mediodía hasta el lunes no trabajaba. Era todo el sábado libre a la tarde y todo el domingo. Antes se trabajaban todos los días y más de 8 horas. La protección del trabajo a la mujer embarazada. Antes la mujer embarazada trabajaba hasta que podía. Y cuando terminaba de parir, cuando podía, empezaba a trabajar. Entonces, todas estas leyes protectivas de determinadas situaciones. ¿Qué pasaba cuando una persona en un aserradero se cortaba el brazo? ¿No? Iba trabajando, estaba cortando un tronco, se cortaba el brazo. Bueno, entonces el patrón, ¿qué hacía? Se cortaba la mano, ¿no? Le ponían la mano, el muñón, en querosén, que es lo único que había, para desinfectar, sacaban la mano del querosén, lo vendaban y lo llevaban. ¿A dónde? Al hospital público. Y ahí aparece el Estado gendarme. El hospital público lo recibe, lo cura, lo desinfecta, lo cose. Si tiene una mano de madera, le pone una mano de madera o no. Lo manda a la casa, le dice que por un mes no puede hacer nada, va a hacerse las curaciones. El Estado gendarme responde. El hombre le cicatrizó la herida del muñón y a los 3 meses vuelve a la fábrica. Y lo recibe el patrón, que lo había tratado bien porque lo había sacado de la máquina, le había lavado la herida, le había pagado el sueldo hasta ese día, lo había llevado al hospital, seguramente lo habrá ido a visitar. Pero cuando el tipo vuelve y le dice, bueno, patrón, ya estoy bien, quiero volver a trabajar, el patrón dice, pero acá en la máquina esta se maneja con 2 manos y vos tenés una. Así que yo dice, te quiero mucho, pero andate, acá no podés trabajar. Y el tipo se iba. Y no existía indemnización. No existía indemnización por discapacidad. Nada, nada de nada. Entonces, este era el sistema de este Estado no interventor, porque el Estado protegía frente a la emergencia. Terminada la emergencia ya era un problema de la persona. Entonces empieza a cambiar con este traspaso, este lento traspaso del constitucionalismo clásico al social, del Estado gendarme al Estado de bienestar. La Argentina lo transita primero a través de reformas legislativas, mayoritariamente las que ocurren en el gobierno, en el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. Y después con la reforma constitucional, la que ocurre en 1949, ese es el otro gran salto que da la Argentina para incorporarse 30 años después, pero incorporarse al fin al constitucionalismo social, al Estado pleno de bienestar. Si ustedes leen la Constitución del 49, que yo recomiendo su lectura, porque tiene cosas malas y cosas buenas, como todas las constituciones, pero es una constitución típica del constitucionalismo social. Pone un rol del Estado activo, participativo e interventor. Lean el artículo 40, el Estado que se queda con todos los servicios públicos, con los ferrocarriles, con el agua, con la electricidad. Artículo 40 de la Constitución de 1949. Y el artículo 37, el Estado que legisla en especial para la mujer, para el anciano, para el niño, para el trabajador. Legislación de clase. Podemos coincidir o no ideológicamente, pero como modelo de estudio, sirve, por supuesto que sirve. Como modelo de estudio, sirve. Entonces la Argentina se incorpora al constitucionalismo social a través de la reforma legislativa, fundamentalmente la reforma legislativa que se da entre 1916 y 1925-28, la aparición de estas empresas nacionales de exploración y explotación como YPF o como yacimientos carboníferos,
O sea, un rol activo del Estado en determinadas cuestiones y un rol activo del Estado en la cuestión laboral principalmente. La eliminación de lo que se denominaba la cama caliente. ¿Saben lo que era la cama caliente? Todavía existe para ir a visitarlo cuando si quieren, ¿no? Si van por Ensenada o Berizo, en esos galpones cerca de algún amarradero, donde la gente cargaba y descargaba barcos, y cargaba y descargaba camiones, y le decían cama caliente porque había un galpón con 100 camas, ponele, y había 100 personas trabajando y 100 durmiendo, y cuando terminaban las 100 de trabajar, se iban a acostar para descansar a las camas donde estaba la gente durmiendo, y la gente durmiendo salía a trabajar, por eso le decían cama caliente, porque se acostaba para descansar en una cama caliente. Y eran turnos y turnos, entonces los derechos laborales la verdad que eran bastante limitados en la protección, ¿no? Y todavía están para ir a visitarlos ahí por Berizo y por Ensenada, algunos galpones que sirven para mirar cómo era el funcionamiento del trabajo en esa época, o el trabajo del peón rural, o el trabajo del campo, la industria naciente, las tabacaleras, las arroceras, las yerbateras, o sea, había, les recomiendo ver la película Quebracho, para poder ver cómo era el funcionamiento de un aserradero. La Argentina ingresa mediante leyes del Congreso y mediante reforma constitucional. ¿Cómo ingresan otros países? Por ejemplo, España. España mediante la reforma constitucional de 1931, que crea la República Española, que después Franco se encarga de tirar abajo, ¿no? Pero Francia, en España, en 1931, reforma su constitución y tiene una constitución moderna para esa época, una constitución republicana, que es la que genera el conflicto. Luego, a fines de esta década del 30, el conflicto de la Guerra Civil Española, entre republicanos y no republicanos, entre republicanos que querían mantener este principio de la igualdad y monárquicos y fascistas del otro lado que imponían otro modelo político, que es el que gana con esa famosa guerra civil española, que generó que miles y miles y miles y miles de españoles, de los que perdieron, vinieran a la Argentina. Y esos que pierden y vienen a la Argentina en la década del 30 son básicamente quienes generan la incipiente sindicalización argentina de la década del 40, porque venían con esas ideas socialistas o anárquicas, pero eran los perdedores. La Argentina siempre se nutrió de los que perdían o de los que no tenían nada que comer, ¿no? Es la realidad argentina. Pero bueno, España tuvo su constitución republicana. Austria, 1920, la constitución de Kelsen, 1920, incorpora a Austria en este proceso del constitucionalismo social. Alemania, con la constitución de 1919, de Weimar, que está vigente durante todo el nazismo. Lo que pasa es que el nazismo no la respeta, es un modelo para estudiar de desconstitucionalización. El Parlamento alemán empieza a sancionar leyes contrarias a la Constitución y el gobierno se rige por esas leyes y el pueblo se rige por esas leyes y la Constitución, que nunca fue derogada, decía otra cosa. Pero esa Constitución de 1919 incorpora en toda esa década del 20, Alemania es una constitución de la derrota, es una constitución de la Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial, que sienta la base de su reconstrucción. En América, la Constitución mexicana de 1917, que está vigente, con algunas pequeñas reformas. La Constitución cubana de fines de 1958-59, que incorpora a Cuba después de ese proceso de guerra civil. Después, bueno, pasan otras cosas, pero esa Constitución cubana es un fiel reflejo del constitucionalismo social,
o la revolución, o la constitución de la Unión Soviética de 1920 y pico, posterior de su proceso revolucionario. O sea que tenemos ejemplos para ver esta modalidad del traspaso por vía legislativa, por vía de reforma o por vía de revolución, como México, como Rusia, como Cuba. Y estos son los modelos, bueno, de cómo se pasa de un modelo al otro. Este constitucionalismo social entonces potencia el rol del Estado, potencia el rol del Estado. Es un Estado que interviene, que dirige. Fíjense que en la Argentina, en la década del 30, después del infame golpe de Estado de septiembre, ayer creo que fue un aniversario, ¿no? De 1930, ese gobierno irregular, en la década del 30 se crea la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos. ¿Y qué es esto de la Junta Nacional de Carnes? Si no es la intervención directa del Estado tratando de regular un precio para el productor y garantizarle al productor que a este precio puede vender al Estado o al exterior. ¿Qué son las juntas nacionales si no es la intervención directa en el proceso económico? A algunos les parecerá bien, a otros les parecerá mal, pero ahí aparece este tema de el Estado interviene, regula, determina precios mínimos, precios sostén, interviene en el mercado interno, interviene en el mercado externo, interviene en el sistema de cambios. Entonces, es un Estado que se mete en la economía, es un Estado que se mete en la familia, es un Estado que sale a proteger a los sectores más debilitados, por ejemplo, más postergados, la mujer, que no tenía educación, pero que tuvo que salir a trabajar, por lo menos en las ciudades europeas, y que acá trabajaba en las fábricas, y se le puso el horario de descanso, el horario máximo de trabajo, la protección por el embarazo. Fíjense que mucho después aparecen los aportes patronales e individuales para el proceso jubilatorio. Todavía 1910, 1920, 1930 no había aporte jubilatorio. La gente no se jubilaba, guardaba para después. Entonces, cuando el Estado ya obliga al patrón, al empleador, a que no solamente te pago el sueldo, sino que un porcentaje de tu sueldo, con mi plata, lo aporto a una caja para que empiece a acumular, y una parte de tu sueldo, de tu plata, va a la misma caja para empezar a hacer un fondo que con el correr de los años debería servir para cuando la persona entre en el proceso jubilatorio, mes a mes recupere parte de esos fondos, si esos fondos fueron bien utilizados. Bueno, por lo general no. Pero entonces fíjense cómo el Estado ya no solamente se mete en las condiciones laborales, sino que empieza a prever el futuro del trabajador, haciéndole hacer aportes desde que comienza a trabajar durante toda su vida laboral. O cómo se mete con la ancianidad, la protección de la ancianidad. Está muy claro, muy determinado, por lo menos en este modelo de referencia que tenemos, que es la Constitución de 1949, la protección del trabajador, de la mujer, del niño, del anciano. Fíjense que en la reforma de 1994 se incorpora algo parecido con el veterano de guerra como clase en la Argentina. Hay una protección, no solamente a los sectores más desprotegidos, sino aparte se incorpora como modelo de clase al veterano de guerra de Malvinas. Entonces, cuando el Estado empieza a hacer estas cosas, porque es un Estado que ya no es un Estado espectador, es un Estado actor, interventor, que llega a los excesos, ¿no? A veces llega a los excesos. En la década del 70, cuando se modifica la vieja ley de concursos y quiebras, donde aparece, ¿no?, la intervención del Estado, a veces con la participación
del trabajador en el proceso de la quiebra de su empresa y el Estado ayuda a los trabajadores a quedarse con la empresa cuando los dueños ya se han ido porque la empresa es inviable, el Estado se ha llegado a quedar con cientos de empresas que no servían, que no podían producir, que generaban pérdidas. El Estado se ha llegado a quedar con hoteles, alojamientos, que sus dueños quebraban porque la gente no iba, y entonces los trabajadores lo tomaban y con la participación del Estado lo administraba, y la gente tampoco seguía yendo. Entonces el Estado se empezó a llenar en la década del 70, básicamente, de cientos y cientos de empresas, algunas que podían ser rescatadas y otras que no podían trabajar porque no eran competitivas. Entonces, esto también genera, lo que les estoy mostrando, también genera excesos. También genera excesos. Entonces, cierto es que el rol del Estado ya no es el del constitucionalismo clásico. Es un Estado más activo, más participativo. Es un Estado que se mete en mucho y que deja la actividad privada más acorralada, con menos libertad de acción. Es un Estado que hoy nos dice si podemos o no podemos comprar un dólar. Es un Estado que hoy nos dice si podemos o no podemos transitar o salir del país. Es un Estado que nos dice de qué manera tenemos que dar clases. O sea que es un rol del Estado que se entromete. ¿Mm? Que tendría que ser equilibrado. Bueno, el punto límite de equilibrio lo pondrá cada uno. Pero bueno, pues es un Estado que avanza. Pero bueno, esto fue lo que pasó en el siglo XX. Yo lo pongo acá en la realidad. Bueno, hoy tenemos un mix, ¿no?, de un montón de cosas. Porque por otro lado tengo el ejercicio de mi libertad individual intacto. Pero este modelo del constitucionalismo social dura más o menos hasta mediados del siglo XX. Es una irrupción para poner cierto orden. Pero a mediados del siglo XX, ¿qué pasa? Finaliza las guerras mundiales, o por lo menos finaliza una, después empieza la de Corea, después empiezan otras, pero finaliza la Gran Guerra Mundial, la Segunda Gran Guerra Mundial, y aparece un nuevo mapa europeo, y aparecen los estados, lo que quedaba de los estados europeos después de la Segunda Guerra, y los estados americanos, que son los ganadores de la guerra, Estados Unidos, Inglaterra, los americanos, Estados Unidos y Canadá, con fortaleza, y Brasil, porque Brasil sale muy fortalecido de la Segunda Guerra, porque Brasil tiene un rol participativo. Brasil mandó ejércitos a pelear a la Segunda Guerra, entonces se sentó en la mesa de los vencedores, y con los estados europeos que ganan la Segunda Guerra empiezan a aparecer las primeras entidades internacionales. Aparece lo que antes había sido la Sociedad de las Naciones. Para mediados de la década del 20 aparecen Naciones Unidas. En América aparece la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Pero en Europa aparecen las Naciones Unidas, aparecen los organismos internacionales reguladores de ciertas actividades. Aparece el Comecon, que es la Sociedad Europea del Acero y del Carbón, como gran producción europea en la Alemania derrotada. ¿Dónde estaba el carbón y el hierro para hacer el acero? En la Alemania, o en los sectores ocupados por Alemania, Checoslovaquia, etc. Entonces aparece una organización internacional que regula la producción del acero y del carbón. Otra organización internacional que regula las relaciones entre los estados. Aparece Naciones Unidas con su famoso Consejo de Seguridad, vigente hasta hoy. Y en América, reflejos de lo mismo, y van apareciendo. La OEA, el ALCA, el NAFTA, el Pacto Andino, 1985 el Mercosur.
¿Qué son estas organizaciones? Bueno, en Europa aparecen los tribunales internacionales. Los tribunales internacionales a veces que son declarativos, como el de La Haya, que declara pero no obliga, pero a veces tienen jurisdicción y competencia, como el Tribunal Penal Europeo, que juzga gente y ejecuta sentencias, que es el que juzgó a los criminales de guerra de Croacia, y de Bosnia, y de Herzegovina, y de Serbia, esas guerras étnicas, porque eran partes territoriales, partes religiosas, pero eran étnicas, eran, digamos, en lo religioso, cristianos, protestantes y musulmanes peleándose entre ellos, y en lo étnico también. Y hubo criminales de guerra que masacraban aldeas enteras. Bueno, fueron juzgados, pero no por los tribunales de su país, por un tribunal europeo, por un tribunal europeo. Y lo juzgaron y le dieron el derecho de defensa y lo metieron preso. No un tribunal nacional, un tribunal multinacional. Y esto es novedoso. Esto es muy novedoso. Porque a medida que avanzan las organizaciones internacionales ejerciendo jurisdicción y competencia, cuanta más jurisdicción y competencia tenga un organismo supranacional, menos jurisdicción y competencia tienen los organismos nacionales. Y cuanto menos injerencia tiene el organismo nacional, ¿cuál es ese concepto medieval que empieza a decaer? La soberanía. Cuanto más poder tiene el órgano transnacional, menos poder tiene el órgano nacional, menos soberanía. Entonces acá hay una resistencia. Este proceso del que estamos viviendo hoy tiene temas de resistencia, pero que están cayendo. Fíjense lo que es la Comunidad Europea con el Tratado de Maastricht. Bueno, ahora se fue a Inglaterra, y parece que no le preocupó a nadie en Europa que se vaya a Inglaterra, porque ellos seguían igualmente con su, o sea, se fue de la Comunidad Europea, pero ellos, aparte, estando en la Comunidad Europea, tenían su libra, ¿no? Su libra esterlina, manejaban al revés, tenían su propio sistema métrico. Es un caso particular Inglaterra. Pero en el resto de la comunidad, ustedes tienen el pasaporte de la comunidad, han desaparecido casi totalmente las barreras políticas. No hay fronteras. La moneda es única. Si yo le dijera a mi abuelo que algún día iba a desaparecer la lira en Italia, o la peseta en España, o el franco en Francia, o la moneda alemana, o la moneda austríaca, no nos hubieran creído. Y hoy hay una moneda única para una porción muy importante del territorio europeo. Moneda única, libertad de circulación. Hoy un trabajador europeo, yo que se puede trabajar en el verano en las playas mediterráneas, y en invierno se va a la montaña a trabajar de mozo en algún hotel de montaña de otro país, y los aportes van a la misma caja. Y los aportes van a la misma caja. El tipo trabaja unos meses en Barcelona, después se va a Viena, después se va a Berlín, después se va a trabajar a otro lado, y aporta a la misma caja. Entonces se empiezan a sistematizar ciertos temas, y ya la comunidad europea va avanzando, y están avanzando a punto tal, lo intentaron en el 2016, 17, pero lo van a volver a intentar, lo intentaron y no le fue bien, porque los países que están dentro de la comunidad tienen algunos conflictos, pero si ustedes ven los que están afuera de la comunidad, los vecinos del Oriente, quieren entrar, y eso genera problemas económicos, porque los mercados de cada país no son iguales, pero superado eso, la comunidad europea tiene como para extenderse.
Bueno, y se va con esto de que se fue a Inglaterra, pero es un caso particular. ¿Y a dónde quieren ir? A la sanción de una constitución europea. Una constitución única para todos los estados o los territorios integrantes de la Comunidad Europea. Hoy tienen un ámbito legislativo. El Parlamento Europeo funciona en Bruselas. Y es un Parlamento Europeo que, si bien no sanciona leyes con obligatoriedad todavía, formula recomendaciones y cada uno de los Estados miembros de la Comunidad Europea tiene un plazo de tiempo para adherir o no, y por lo general adhieren a la legislación del Parlamento Europeo, que ha unificado, vamos a poner un ejemplo, vamos a parar 2 minutos, ha unificado ciertas cosas hasta hace 20, 30 años. El turismo en Europa, que siempre fue una cosa importante, pero había conflictos, ¿no? ¿Quiénes son los que más viajan, los que más salen, los que más se divierten, lo que pareciera mentira? Son los alemanes. Los alemanes les encanta la playa, van a la playa, se escabian, hacen todo lo bien que trabajan, cuando salen de vacaciones son un desastre. Y empiezan a ir a España y a Grecia. Y contratan sus viajes desde sus operadores turísticos en Alemania. Y cuando empiezan a llegar a los puntos de destino, empiezan a notarse que en muchos casos el punto de destino, el servicio ofrecido no era lo que el turista había comprado. ¿Por qué? Porque el turista en Alemania iba el tipo con sus amigos que se querían ir una semana a una playa en una isla de Grecia y contratan un hotel de 5 estrellas, con pileta, con esto, con lo demás allá, y cuando llegan al lugar, si bien la geografía es hermosa, el hotel no tiene los servicios que ellos esperaban. Entonces se quejan al gerente del hotel. Y el gerente le dice, mire, acá en Grecia el servicio de 5 estrellas es este. Ah, decía el alemán, pero yo en Alemania contraté un servicio de 5 estrellas y en Alemania es este. Entonces los tipos contrataban por la lógica de su lugar de contrato y cuando llegaban a su lugar de ejecución de contrato, la legislación que rodeaba ese servicio era distinto. Eso generó un gran conflicto en el turismo, en el transporte. La capacidad de transporte, el peso de los camiones que circulan, las medidas de seguridad de los transportes de personas, que el tren bala, que el avión, que el aeropuerto, que el colectivo, que etcétera, etcétera. Y cómo hoy se ha unificado eso por el Parlamento Europeo, que ha empezado hace muchos años a votar recomendaciones, que son recomendaciones a los ámbitos legislativos, y se ha empezado a unificar la legislación, y hoy tienen una legislación única, cada país muy parecida, de un país a otro, en lo que es turismo, acceso a la salud, cuestiones laborales, transporte, seguridad en el transporte, sistemas de bromatología, de gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y eso qué es? Ese es el viejo constitucionalismo clásico del Estado gendarme que defendía sus fronteras. Ese es el constitucionalismo social. ¿O estamos en un constitucionalismo nuevo? Yo creo que estamos, digamos, que rescatamos particularidades del clásico, del social, pero yo creo que estamos en un constitucionalismo que defino como constitucionalismo de la integración, que aparece con la aparición de las primeras organizaciones internacionales, que todavía está en gestación, porque las organizaciones multinacionales han aparecido, sigue apareciendo, pero todavía tienen resistencia. Todavía los estados soberanos oponen resistencia. Fíjense el Mercosur, tiene ya 40, 30 y pico de años, no avanzamos a ningún lado. Algunos pequeños avances mediante decisiones políticas, como que mi DNI sirve para pasar a otro país, pero cuando quisieron unificar las patentes de auto no pudieron. Bueno, hay algunos avances en materia de comercio internacional,
Y cuando armaron el Parlasur, cuando la gente se dio cuenta la fortuna de plata que gastaban, un montón de gente que no hacía nada, ni siquiera el ámbito legislativo del Mercosur está funcionando, es todo incipiente. Bueno, pero los procesos internacionales son lentos. Pero indudablemente, si estamos discutiendo la necesidad de que exista un órgano legislativo del Mercosur, este famoso Parlasur, es porque estamos en una situación distinta desde el punto de vista de las etapas del constitucionalismo a la que estábamos hace un tiempo. Bueno, vamos a dejar acá 5 minutos, me preparo un cafecito y seguimos hablando de este tema de la igualdad, que yo lo había dejado hace un rato para charlarlo ahora al final. Ya ven. Bueno, seguimos, los que están. Bueno, dicho esto del proceso del constitucionalismo, que podríamos estar varias clases hablando y dando algunas particularidades y algunas caracterizaciones por ahí que no dimos, del clásico, del social, o sea, del estado gendarme, del estado del bienestar.
y del que podemos estar transitando ahora, este constitucionalismo de la integración. Fíjese qué integrados que estamos hoy. Yo puedo estar dando clase y separar parte de mi pantalla y estar viendo algún noticiero español, o CNN, o estar leyendo algún diario local. Hoy estamos en una integración que por ahí hace 20, 25 años no nos imaginábamos. Y eso por la aparición de las organizaciones internacionales. ¿Y qué tienen las organizaciones internacionales? ¿Qué ejercen? Ejercen jurisdicción y competencia. ¿Alguno me puede decir qué es la jurisdicción y qué es la competencia en el ámbito del derecho procesal? Ninguno, me parece, ¿no? Vamos en el ámbito, digamos, ponemos un paréntesis. Todos los jueces, esto me lo enseñó un viejo profesor de derecho procesal, a mí nunca me gustó el derecho procesal, porque yo sabía que no iba a ejercer de abogado y bueno, no le dije nota al derecho procesal, pero bueno, lo aprendí de recibido. Y este profesor me decía, mirá, pibe, así me decía, todos los jueces tienen jurisdicción, porque la palabra jurisdicción viene del latinazgo iuris dictio, iuris derecho, dictio hablar. O sea que todos los jueces tienen la capacidad para decir el derecho. Quien dice el derecho tiene jurisdictio, tiene jurisdicción. Y la competencia es la medida de esta jurisdicción. Hay algunos que tienen la capacidad de decir el derecho en lo civil y comercial, otros tienen la capacidad de decir el derecho en lo penal, otro en lo laboral, otro en lo financiero y tributario. O sea que la competencia, decía el viejo Alsina, que no era mi profesor, pero fue maestro de todo el procesalismo argentino, la competencia es la medida de la jurisdicción, es qué parte de ese derecho yo puedo decir. O sea que todos los jueces tienen jurisdictio y todos los jueces tienen competencia. Cuando vamos al plano internacional, las organizaciones internacionales pueden ser declamativas, como fueron en un inicio, porque no tenían ni jurisdicción ni competencia. ¿Por qué? Porque los países que adherían a esos tratados internacionales multilaterales que creaban organismos internacionales se integraban al mismo, pero no le daban ni jurisdicción ni competencia, porque eso era pensado como una pérdida de soberanía. Y así fue al principio. Pero a medida que los países empezaron a otorgarle jurisdicción y competencia a los organismos internacionales, ese marco de jurisdicción, ese marco de competencia que le daban al organismo internacional, lo perdían para el derecho interno. Y ese es el avance, lento avance. El Mercosur tiene jurisdicción y competencia en materia arancelaria, por ejemplo, en algunos productos arancelarios, en algunos procesos de importación y exportación para compensar. La Argentina produce autopartes de autos que se arman en Brasil. El Brasil produce ciertas materias primas de productos que se envasan en la Argentina. Pero si vamos a Europa, en Europa han avanzado varios pasos más adelante, porque este tribunal penal tiene jurisdicción y tiene competencia, porque el tribunal penal tiene su propio sistema de fiscales aportados por los estados, tiene su propio sistema de ejercicio de la policía internacional, atrapa gente, la sienta en el banquillo, le ofrece el derecho de defensa, la juzga y la mete presa. ¿Y por qué hace todo esto? Porque los Estados miembros de esa organización le han dado jurisdicción y competencia. Si yo le doy ese derecho al Tribunal Internacional es porque yo como país miembro no puedo salir a buscar ese tribunal, a ese criminal de guerra, lo tiene que salir a buscar el otro y le tiene que aplicar la sentencia y tiene que ver que se ejecute la sentencia.
o sea, que se cumpla la sentencia. Entonces, cuanto más jurisdicción y competencia tenga el organismo supranacional, fíjense que en el Tratado de Maastricht, que es el que da inicio a la Comunidad Europea, que tiene más de 50 años, la Comunidad Europea tiene más de 50 años, primero comenzó como Unión Europea, fue avanzando, firmaron estos acuerdos de Maastricht, que es la ciudad donde se realizó, y se animaron a dar el paso, y sustituyeron la moneda. Y hubo mucha resistencia, muchísima resistencia. Pero se sustituyó la moneda, y hoy todo el mundo piensa en euros en Europa. Todo el mundo piensa en euros. Pero tuvieron que pasar muchos años y se modificaron las legislaciones laborales, las turísticas, las de transporte, las ferroviarias. Y yo creo que vamos camino a eso, Pero es lento, es muy lento. Damos vuelta a la página. ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, yo les había dicho hace un rato que el constitucionalismo clásico protege, levanta, lo hace recontra supremo y lo protege al principio de la libertad individual, que era el derecho a garantizar, porque era el más menoscabado. A la salida de los sistemas monárquicos, el derecho que más había que proteger era la libertad individual, porque la gente no gozaba de su libertad individual, la gente no podía trasladarse, era permanentemente obligada a enlistarse en los ejércitos, se la podía meter presa sin juicio previo. Los sistemas constitucionales y republicanos le empiezan a devolver este ámbito de la libertad, y así se desarrolla, y hoy podemos decir que ya hace mucho tiempo, en la mayoría de los estados del mundo, hay un ámbito de protección de la libertad individual casi inigualable, con todo lo que esto representa. Solamente a veces pensar cosas que nos parecen obvias, como yo les decía ayer, yo termino de la clase, me subo al auto, paso por la estación de servicio, le cargo nafta y me voy a Buenos Aires. ¿Y a quién le tengo que avisar? ¿Al jefe de manzana? ¿Al comisario político de mi barrio? ¿Le tengo que mandar una nota a la municipalidad? ¿Necesito una visa para trasladarme dentro del territorio nacional? ¿Le tengo que decir a dónde voy y qué voy a hacer? No. Si me quiero ir, me voy. Puedo ir al lugar que quiero y puedo hacer lo que quiero en el marco, por supuesto, de la ley vigente. Eso no ocurría hace 200 años. Hoy lo asumimos con una naturalidad tal que no lo pensamos. Y bienvenido sea. Pero ¿qué pasó con la igualdad? La igualdad siempre fue protegida, se trabajó sobre la igualdad, pero las desigualdades a veces son más notorias que la falta de la libertad individual. Fíjense, estamos todos viendo la misma pantalla, ¿no? Mírense entre ustedes, ¿somos todos iguales? No. Las chicas se visten como quieren, algunas tienen el pelo corto, otras el pelo largo, otras se lo tiñen, los chicos se dejan la barba, otros el pelo largo, otros cortos, otros se han afeitado, otros no. ¿Somos iguales? Algunos tienen buen trabajo y otros no. Algunos ganan más plata que otros, seguramente. Algunos tienen más chance de que le vaya bien en la vida y otros la van a tener que remar mucho más. ¿Somos iguales? No somos iguales. A veces nos jode pensar que no somos iguales, pero no somos iguales. Y yo siempre digo, bienvenido sea que no somos iguales. Sería terrible que fuéramos todos iguales. Pero sí somos iguales ante la ley. Y eso es lo que nos garantizó el constitucionalismo clásico, nuestra Constitución de 1853.
Porque antes en la monarquía había leyes para uno, leyes para otro, leyes para determinadas clases sociales, leyes para otras clases sociales. Bueno, a partir de la irrupción del constitucionalismo, la gran revolución fue que somos todos iguales ante la ley. Entonces, hay una ley de tránsito que dice que yo en las autopistas no puedo ir a más de 130 kilómetros por hora. Pero resulta que yo no tengo auto. Y resulta que si tuviera auto tampoco puedo ir a la autopista porque yo trabajo 7 días por semana. Y resulta que aunque trabajara 7 días por semana no me sobra la plata para echarle nafta e irme una semana de vacaciones. Entonces, la igualdad ante la ley marca parámetros objetivos, pero no me está diciendo nada. Era muy importante en el siglo XVIII y en el siglo XIX ser igual ante la ley. Pero en el siglo XXI, a mí y a ustedes no les alcanza con que seamos todos iguales ante la ley. Y se empezó a avanzar sobre esto. Siempre fue una gran discusión, porque la igualdad formal está buena en situaciones objetivas, hoy por hoy. Somos todos iguales ante la ley en las cargas públicas. Perfecto. Macanudo. Pero esa es la base donde arranco. Hoy se discuten otras igualdades. Después de la igualdad ante la ley, la Corte Suprema Argentina, muchas décadas después, empezó a hablar de la igualdad en situaciones iguales. Bueno, está bien, la igualdad formal está bárbara, pero aparte somos iguales, pero en situaciones iguales. Si no estamos en situaciones iguales, no somos iguales. En esta clase, ¿somos iguales? No, porque yo no estoy en la misma situación que ustedes. Ustedes no son iguales a mí, porque yo los califico y ustedes no. Entonces, la igualdad ante la ley es una cosa, porque todos en esta clase nos sujetamos a determinadas leyes, el horario de inicio, el horario de finalización, la fecha de examen, ahí somos iguales. Pero después ustedes tienen una igualdad entre ustedes que yo no la tengo con ustedes. Porque no estamos en situaciones iguales. Yo estaré en situaciones iguales con los otros profesores. Y ustedes estarán en situaciones iguales entre ustedes. Pero aparte eso tampoco alcanzó en su momento cuando la Corte Suprema empezó a hablar de la igualdad en situaciones iguales, fue un avance importante porque se empezó a categorizar este tema de la igualdad. Y ya en la década del 60 apareció el tema de la igualdad de oportunidades, porque inclusive esta igualdad en situaciones iguales no alcanza. Somos iguales si tenemos las mismas oportunidades, si no, no. Por más que yo de clase, si de ustedes 15 o 16 que están en la clase, hay 3 que acceden a los libros y a la bibliografía, no son iguales entre ustedes, el que accede al libro que el que no accede, porque no van a tener la misma oportunidad. No es lo mismo el que tiene una buena conexión de internet hoy que el que no la tiene. No es lo mismo el que tiene un internet gratis que el que lo tiene que pagar. Fíjense todas las desigualdades que ya estamos encontrando en esta aula. Y después viene a la igualdad de oportunidades, se le amplía y se avanza sobre también la igualdad de oportunidades, pero empecemos a ver la igualdad de posibilidades, que es distinto. Porque podemos tener la misma oportunidad, pero no la misma posibilidad. Entonces la igualdad va avanzando, y es una discusión permanente, porque hay mucha desigualdad. Porque ustedes son estudiantes universitarios. ¿Y qué pasa con los miles y miles y miles que no lo son? Son iguales ante la ley. Fíjense, de cada 100 chicos que entran a la primaria, 23 terminan.
y con el paso del tiempo otros 25, 26 terminan, pero hay 50 que no terminan nunca, y de los que van a la secundaria pasa lo mismo. ¿Y qué igualdad de oportunidades han tenido? Entonces, la igualdad, y ustedes estudiantes universitarios, pero son, la mitad de ustedes no se va a recibir. No físicamente ustedes, no sé quién sí o quién no, depende de ustedes. Pero se les va a hacer cuesta arriba. Entonces también la igualdad, está bien, ahora el ingreso libre, restricto, esto, pero las desigualdades subsisten. Y está bueno intentar corregirlas. Y ahí sí yo justifico, de alguna manera, la intervención del Estado para corregir algunas de estas desigualdades. Hay una, siempre cuento, porque me parece la verdad muy ilustrativo, una, son 9:12, lo vamos a dejar para mañana, pero es un tema que cuenta Nino. Carlos Santiago Nino fue un jurista del derecho y un naturalista, de los mejores que tuvo la Argentina, fallecido ya. Yo les recomiendo leer a Carlos Santiago Nino, y les va a abrir la cabeza, ¿no? Él tiene un libro, Fundamentos de los Derechos Humanos, donde él comenta una situación de estas, pero anótenlo, y no voy a tener, yo en 10 minutos no lo puedo desarrollar, y lo vamos a contar el lunes que viene, pero tiene que ver con este tema de cómo generamos más igualdad. Así que me lo hacen acordar para el lunes. Pero fíjense a veces los disparates, ¿no? Que ocurren, o las cosas, resultados no queridos, porque ahora últimamente hablamos de discriminación positiva. Discriminación positiva, parece una contradicción de palabras. Discriminamos para generar más igualdad. Discriminamos para generar más igualdad. La discriminación positiva se ve en muchos temas, tiene mucho que ver con toda esta legislación que desde hace mucho viene rodeando a la mujer para llegar a la igualdad de género, que me parece perfecto y correcto, porque indudablemente estaba postergada en el acceso a determinados beneficios o derechos o ejercicios laborales o docentes o académicos o de cargos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, si tuviéramos el concepto del siglo XIX, de la igualdad ante la ley, somos todos iguales, no importa que seamos hombres y mujeres. Pero la realidad era que el hombre accedía a la educación, a los trabajos de calidad, a mejores remuneraciones, y la mujer no accedía. Esa es la realidad, esa era una realidad incontrastable, les guste o no les guste. Si yo tuviera que tomar un empleado, tomo un varón, no tomo una mujer, hace 40, 50 años. ¿Por qué? Me va a cumplir más, no tiene chicos, cuando el nene se resfría, el empleado viene a trabajar, la mamá se queda con el nene, después se embaraza, está un año sin trabajar. ¿Para qué quiero tener un problema? Yo quiero tener un empleado, no un problema. Mensaje de hace unos años. Entonces empiezan a modificar las leyes laborales. Se empieza a generar. Pero ¿cómo se genera más igualdad? ¿Cómo se genera más igualdad? Generando rupturas. Generando rupturas. Fíjense la ley de cupo. En la lista de candidatos, bueno, un partido político elegía a sus mejores candidatos, hombres o mujeres, por lo general hombres, porque la mujer participaba menos en la política porque se quedaba más en la casa. Bueno, viene una ley a imponer una conducta. Dice, bueno, cada 2 hombres una mujer. Así arranca hace muchos años. Cada 2 hombres una mujer. Decían los hombres. Dejanos a nosotros, partidos políticos, que decidamos quién ponemos en la lista. Pero la legislación redobla la apuesta y ahora es 1 y 1, un género y un género. Ni siquiera un hombre y una mujer, un género y un género. Pero toda la lista de candidatos es la que vamos a votar el domingo, que yo no quiero ni hablar. El lunes vamos a hablar de las elecciones del domingo, porque estoy completamente en contra de las PASO.
voy a ir a votar porque tengo mi obligación cívica, pero me parece un disparate las PASO, para mí no sirven para nada. Yo sé que los otros profesores, la doctora Oxarango y la doctora Serena, les gusta, a mí no me gustan las PASO, me parece innecesaria. Pero bueno, son posturas. Pero fíjense qué puede pasar. Yo lo estaba viendo ayer en un diario de Buenos Aires. En Buenos Aires la lista de Cambiemos tiene, en el espacio de Cambiemos hay 3 listas. Una que va a esta señora Vidal, que a mí no me gusta, otra que va un señor Rubinstein, y otra que va López Murphy. Pero ¿qué pasa? Todos dicen que va a ganar Vidal. Y Vidal es mujer. Y después de Vidal va esa persona, ese chiquitito Tetaz, ¿no? Y después, supongamos que gana Vidal y segundo sale López Murphy. ¿Cómo se integra la lista? Porque para hacer la lista de tu boleta, un hombre, una mujer, un hombre, o sea, un sexo, un sexo, un sexo, un sexo. Pero después, cuando terminan las elecciones, según los porcentajes, tenés que integrar. Entonces, si la lista 1 ganó, pero la lista 1 ganó por el 50% de los votos, y la lista 2 sacó el 48% de los votos, el primero de la lista 2, el sentido común, me diría que va segundo. Bueno, pero por el sistema de reparto, el primero de la lista 2 va a ir tercero. Pero como el segundo de la lista 2 es hombre, y el segundo de la lista 1 es hombre, y el primero de la lista 2 es hombre, no puede haber 2 hombres juntos. Entonces cae como al sexto lugar. El que salió segundo y sacó más del 40% de los votos, en vez de ir segundo en la lista final, va a ir sexto. Es lógico. O sea, tenemos un sistema de paridad de género que rompe la regla de la representación política. Entonces, ¿hasta dónde es constitucional y hasta dónde no? Estos son los problemas a veces que genera la igualdad. Para generar más igualdad, yo estoy convencido que hay que romper la regla de la igualdad. Yo estoy a favor de la discriminación positiva. Pero ojo, que al final de todo está la Constitución. Háganme acordar de estos temas, porque los vamos a desarrollar el lunes. Pero tenemos un montón de situaciones así. En lo electoral, yo creo que se está generando conflictos, no de esta elección, ya hace varias elecciones que se está generando un conflicto innecesario, porque de última está el principio de la representación política, y lo que tendríamos que ver nosotros en la jerarquía de derechos, ¿dónde ponemos uno? ¿Qué rango jerárquico le damos a algunos derechos electorales y qué rango jerárquico le damos a la paridad de género en el proceso electoral, no en otro lugar, en el proceso electoral? Pero la igualdad es esta discusión, que no me alcanza a ser igual. ¿Qué hacemos con el que no tiene, o sea, la obligatoriedad de dar clases por Zoom? ¿Qué hacemos con el alumno que no tiene computadora? ¿Qué hacemos con el alumno que no tiene buena conexión? Que no tiene plata para pagar el internet. Si él va a decir, pero a mí me dijeron que la universidad era pública, era gratuita, y yo no puedo pagar 2.000 pesos por mes de internet. Ah, no estudia. Ese no estudia. ¿No se rompe ahí la regla de igualdad? Se rompe. Entonces hay que estar muy atento. Es como, yo siempre pongo el ejemplo del zorro y las gallinas, ¿no? Imagínense un gran gallinero, nada que ver con el fútbol, ¿no? Un gran gallinero donde hay un zorro y 20 gallinas en el gallinero. Todos, hay 21 individualidades, como dicen ahora, personas no humanas, hay 21. Una es zorro y las otras 20 son gallinas. Y todos caminan por toda la superficie del gallinero. ¿Se respeta el principio de libertad individual en ese gallinero, sí o no? Todos pueden ir de una pared a la otra, todos pueden ir a tomar agua al mismo bebedero,
todos pueden ir a comer al mismo lugar donde está el maíz. ¿Hay libertad en ese gallinero? ¿Sí o no? Hagan con la cabeza sí o no. ¿Hay libertad en el gallinero? Sí hay libertad en el gallinero. Porque el zorro puede caminar por todos lados y porque las gallinas pueden caminar por todos lados. Ahora, cuando el zorro le agarra hambre, una vez al día, se come una gallina. Y al otro día se come otra gallina. Porque el zorro es más fuerte que la gallina. La gallina no se puede comer un zorro, pero un zorro se come la gallina. ¿Hay igualdad en ese gallinero? No hay igualdad. Porque si bien todos gozan de libertad individual para hacer lo que pueden hacer dentro del gallinero, no hay igualdad porque uno es más fuerte que el resto. Son libres pero no iguales. ¿Qué tiene que pasar ahí? El dueño del gallinero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que intervenir. Tiene que intervenir, pero no matando al zorro, poniéndole límites. Bueno, ese es el dilema de la libertad y la igualdad. A veces mucha libertad genera un conflicto. Y a veces la falta de igualdad genera el conflicto. Entonces, el punto es hasta dónde se interviene, cómo se interviene, de qué manera se interviene. Podemos poner el ejemplo del colectivo, que es más fácil también, porque ustedes andan en colectivo. Se suben al colectivo, hay 30 asientos, pero hay uno reservado para o embarazadas o mayores de edad. ¿Y qué pasa si yo me siento en ese lugar reservado? Yo pagué mi boleto. Yo subí al colectivo y pagué mi boleto. Entonces yo pretendo que en ese colectivo somos todos iguales. Los que subimos y pagamos el boleto, somos todos iguales. Pero por ahí sube uno que puede o no puede pagar boleto, y que viene y me dice, caballero, ese asiento es mío. ¿Pero cómo ese asiento es mío? Sí, porque tengo más de 80 años. O sí, porque estoy embarazada. Ese asiento es mío. Y digo, pero si pagamos todo el colectivo, sentate en otro lugar, ¿no? Bueno. O sea, ¿quién intervino ahí? El Estado intervino y generó una ruptura en la regla de igualdad. Porque ya no son todos iguales en el colectivo. Hay unos que tienen una legislación particular, de excepción, y otros que tienen una legislación general. Más allá de que si pagan o no el boleto. Dentro del colectivo se rompe la regla de la igualdad. ¿Por qué? Para generar un ámbito de protección a una persona que por ahí, si bien es igual a todos, frente a una frenada brusca, no tiene la misma fuerza para asirse. Entonces no tiene esa igualdad de oportunidades de zafar, de golpearse, o esa igualdad de posibilidades de agarrarse fuerte. Se necesita una legislación especial para que se le garantice su igualdad dentro de ese colectivo, que es distinta al de los más jóvenes. Entonces, ahí aparece esto, que acá terminamos, se llama discriminación, porque se discrimina. Porque yo llegué antes, me senté, después está todo el colectivo ocupado, viene el señor, me saca el lugar, y digo, pero yo salí hace media hora que estoy sentado acá, y ahora tengo que viajar parado. Bueno, discriminación, porque se rompe la regla de igualdad. Positiva, porque genera un estándar de igualdad particular para ese sector distinto al de los demás. Bueno, espero que lo hayan entendido, si no lo leemos, lo vemos, me comentan el lunes, y me hacen acordar el lunes que hablemos de Nino y de este tema que pasó en la Escuela de Medicina, lo que nosotros decimos Facultad de Medicina, de la Universidad Estatal de California en la década del 60 en los Estados Unidos. Bueno, que tengan una buena semana, dejamos acá y nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego.